Si pudiéramos ir por favor a Juan 6:44. En este tiempo hemos venido hablando de lo que es la gracia, de lo que es edificar, de lo que es el fundamento. Y en el tema de hoy vamos a hablar de lo que tiene que ver con nuestro movimiento a partir del fundamento, del esfuerzo que vamos a tener que hacer, de nuestro trabajo y de nuestro papel como movilizadores dentro de la gracia. Pero antes de poder empezar a hablar del movimiento que vamos a hacer, de entender el para qué me muevo, por qué me muevo, cómo me muevo, debemos entender el por quién me muevo, porque muchas de las preguntas que nos hacemos cuando nos preguntamos un por qué, un cómo, un para qué, la verdadera pregunta detrás es quién, ¿no? Por eso es que decimos que la respuesta a muchas de nuestras preguntas no es una información, sino una persona, que es la persona de Cristo. Entonces, en este proceso, empezamos con Juan, que dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces, ahí entendemos que el encontrarnos con el Padre no fue un proceso intelectual, no fue que yo me argumenté a mí mismo decir que Dios existe, sino que fue el Padre el que me trajo y que me hizo ser consciente de Él. Entonces, en este viaje, este encuentro que realizamos con Dios, lo mapeé a partir de 3 preguntas, que va a ser, la primera vez que nos preguntamos, sea explícita o implícitamente, ¿Dios existe? Luego nos preguntamos, ¿cómo es Dios? Y luego nos preguntamos, ¿qué implica eso de mí? Entonces, el papel del esfuerzo de nosotros, de nuestra movilización dentro de la gracia, tiene que ver con la tercera pregunta, ¿qué implica eso de mí? Pero si nos saltamos a la tercera pregunta sin haber evaluado bien la primera y la segunda, vamos a estar haciéndolo en desorden. Entonces, quiero regresar como un viaje a partir de las primeras 2 preguntas para luego llevarlo a la parte de nuestro papel y el que implica eso de mí. La primera es ¿Dios existe? La segunda es ¿cómo es Dios? Y la tercera es ¿qué implica eso de mí? Entonces, la primera pregunta pues, no es sencilla, pero es la más sencilla de las 3, es ¿Dios existe? Que como ya vemos, no es por mérito nuestro y no es por nuestro proceso intelectual. No voy aquí a argumentar por qué existe Dios o por qué no existe Dios, no, sino que va a ser que Él fue el que nos trajo. Entonces, Él existe y se hizo dar a conocer por medio de su voluntad, no por mi propia mente ni el proceso mental que yo hice, sino que el Hijo nos trajo al Padre. ¿Okay? Habiendo partido esa primera pregunta, vamos a la segunda, que es mucho más extensa, que es ¿cómo es Dios? Y adelantando, es una pregunta que es imposible contestar, que ya lo decía Zofar el Namatita en Job 11, del 7 al 8, cuando decía: descubrirás tú los secretos de Dios, llegarás tú a la perfección del Todopoderoso, es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? En este contexto, Zofar le estaba diciendo a Job que él era el culpable de sus males y que él no entendía a Dios y que probablemente es un pecado que él no sabía. Y aunque estaba fuera de contexto, la verdad que dice Zofar ahí es cierta. Nosotros no podemos descubrir todo lo de Dios. Y nada más por definición, Él es infinito, yo soy finito y una infinidad no cabe dentro de una finidad. Entonces, entendiendo eso, no voy a poder conocer del todo a Dios como información, ¿sí? Pero Él no vino a darse a conocer a nosotros a través de información, sino a través de su Hijo. Entonces, ahí hablamos de un conocer distinto, y ese es el problema del lenguaje, que a veces no sabemos cómo evaluarlo, decimos yo no puedo conocer a Dios y ya está, pero sí lo podemos hacer a través de su Hijo. Y entonces, podemos decir por eso que nadie tiene todo lo de Dios. Pero, pues, sin embargo, tenemos todos una idea de Dios. Si tú piensas en Dios, cada uno tiene un pensamiento detrás de eso, dentro de sus mentes. Y para ilustrar eso, quisiera que pudiéramos ir a Ezequiel 1, del 13 al 16. Vale. Que pues el profeta Ezequiel vio realidades eternas, verdades del cielo, escenarios celestiales. Y lo que quiero que nos fijemos es cómo él logró ilustrar un conocimiento eterno dentro de algo que no era eterno, que es una naturalidad. Sí, él escribió lo que vio y quiero que evaluemos eso. Del 13 al 16. Listo. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que fulguraba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía.
y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los cuatro lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisolito, y las cuatro tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como una rueda en medio de otra rueda. Entonces, el profeta había sido testigo de realidades eternas. Y él, para ilustrar las realidades eternas, los tuvo que llevar a semejante a, era como, de la apariencia tal, porque lo que es desconocido, él lo definía con lo conocido, que es lo que hacemos también digamos, con los niños. Cuando un niño te quiere preguntar cosas que son básicas y que uno ya no se pregunta, ¿cómo es un elefante? Y uno dice, pues no sé cómo un elefante. Entonces le digo, no sé, es como, digamos, imagínate un cerdito más grande. Entonces, lo que es desconocido lo llevamos a conocerlo a partir de lo conocido. Y es lo que hizo el profeta Ezequiel en ese momento. A través de cosas que él no entendía lo que estaba viendo, pero él decía, es parecido a tal, era semejante a esta otra cosa. Entonces nuestra mente hace eso, como que traduce las cosas. Y el problema va a ser cuando usamos esto de la manera incorrecta. Cuando estamos hablando de la identidad y del carácter de Dios, como es algo desconocido, como es algo eterno, cuando lo traducimos de una manera errónea y nos quedamos con una imagen que no es, ahí está el problema. Porque está bien que nuestra mente traduzca, porque al final la eternidad y la temporalidad existen ambas y tenemos que llevarlas a coexistir juntas y que sean apuntadas a la imagen de Cristo. Pero entonces cuando esa traducción la hacemos de manera incorrecta, las revelaciones de Dios se nos van a volver un simple vocabulario. Entonces en ese momento la gracia se vuelve una excusa para hacer lo que yo quiera, el amor de Dios se vuelve un sentimiento, ¿sí? La alabanza son las canciones rápidas, la adoración son las lentas. Las personas que se encuentran narradas en la palabra las volvemos personajes y finalmente volvemos a Dios un ídolo. Y eso es lo que quiero que nos enfoquemos. Entonces, el volver a Dios un ídolo viene a partir de nuestra respuesta implícita a la pregunta de cómo es Dios. ¿Sí? Cuando esta respuesta es incorrecta y cuando dejamos de ir al Hijo para conocerlo, ahí está el problema. Y esto lo manifestaba Pablo en la carta a los Colosenses, en Colosenses 2:8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Si puedes adelantar de una vez también Romanos 1:23. Entonces, cuando vemos aquí que dice que nadie os engañe, pensamos en agentes externos. Entonces yo me tengo que cuidar, es del que me habla incorrectamente de Dios, podemos pensar, pero el que nos engaña la mayoría de las veces somos nosotros mismos. Entonces esas huecas sutilezas que hemos construido muchas veces vienen a partir de nuestros propios pensamientos que no llevamos a la verdad de Cristo. Entonces ahí está la necesidad que tenemos de notificar continuamente a nuestra alma de las verdades eternas. Por eso es que David clamaba, ¿por qué te abates, oh alma mía?, notificándole las verdades de Dios. Entonces, cuando no hacemos eso, creamos esas huecas sutilezas donde debería estar la vida del Hijo y nos hace pervertir el diseño, que es lo que advierte Romanos 1:23, que dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Muchas veces pensamos que esto es que cambiamos a Dios por un ídolo o agentes externos, ¿no? Pero muchas veces en nuestro propio conocimiento de Dios convertimos a Dios un ídolo cuando le adjudicamos una identidad que no es la de Él. Cuando pensamos en nuestra mente cómo es Dios a mi manera, entonces trasladamos la identidad de Dios y la apartamos y convertimos nuestra imagen, entre muchas comillas, de Dios en un ídolo. Y esto no es porque la naturaleza de Dios cambie, sino porque le asignamos una gloria que no era la de Él, una identidad que no era la de Él, y esto ocurre muchas veces sin darnos cuenta. Entonces nos encontramos adorando a un Dios que hicimos con nuestras propias manos. ¿Vale? Entonces, habiendo hecho como la salvedad de esto, de nuestro proceso de conocimiento de Dios, volvamos ahorita puntualmente al tema del conocer, ¿no? Porque el cómo es Dios es de conocer. Entonces, partamos desde lo más sencillo. Cuando yo conozco un objeto, ¿cómo conozco un objeto? Por ejemplo, digamos un carro.
El carro, ¿qué guía tengo para conocer cómo es el carro? Si es bueno, si es malo, es porque conozco el fin del carro, sí sé para qué sirve un carro, el propósito del carro. Cuando yo tengo que reparar un carro, puedo saber que está mal porque no funciona como debería funcionar un carro. Y a partir de ese mapa puedo conocer lo que es el carro. Ahora, si complicamos más las cosas y preguntamos cómo puedo yo conocer una persona, suena odioso preguntar para qué sirve una persona. Entonces no puede ser de la misma manera. Naturalmente, ese es el problema del que se encarga la ética, ¿no? Qué es bueno y qué es malo, y según el propósito de las cosas intenta determinarlo, pero termina siendo subjetivo. Sin embargo, cuando regresamos a las verdades de Dios, sabemos que el propósito de los hombres es hacer la voluntad de Dios. Entonces, sí, tenemos un mapa para conocer los hombres. Ahora, Dios no es natural como lo es el carro, como lo es el hombre. Entonces yo no puedo preguntar, ni siquiera insinuar, preguntar para qué sirve Dios, porque no tiene nada que ver eso, ¿sí? Dios es eterno, yo soy temporal, el carro es temporal. Entonces no puedo trasladar ese mismo pensamiento a conocer a Dios. Entonces no hay un mapa como en las cosas naturales. Y ese es el problema de como la traducción que ahorita veíamos que hizo Ezequiel en su mente, cuando es semejante a, cuando no llevamos eso calibrado de la manera correcta, vamos a conocer a Dios como conocemos las cosas naturales, que era lo que le pasaba al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Ellos conocían a Dios por medios físicos, por medio de la nube, de la columna de fuego, y como lo habían visto a través de sus sentidos apelaban a un Dios que ellos conocían terrenalmente. Entonces, yo no puedo preguntar para qué sirve Dios, porque a mí Dios no me sirve, yo lo sirvo a Él, y no porque Él me necesite, sino que yo lo necesito a Él. Entonces, la mente natural no va a poder procesar esto. En lo que afirmamos conocer de Dios, lo que podamos sostener con criterio de cómo es Dios son los atributos que Él mismo ha revelado, ¿no? Yo puedo conocer que Dios es amor, porque Dios se reveló como amor y está en la palabra. Pero mientras nos enfocamos en conocerlo con nuestros sentidos, con nuestro intelecto, la mente definirá a Dios en materia de lo que me sirva, que así es como conocemos las cosas, como conocemos las personas. Entonces voy a construir un Dios que me sirva a mí. Y por eso es tan importante lo que dice Hebreos 1, del 1 al 2. Que Hebreos empieza hablando de la imagen del Hijo, de lo que es el Hijo. Y dice, hablando del Hijo, de cómo Él es la voz de Dios. Y dice que Dios ha hablado hace mucho tiempo, en muchas formas, en muchas ocasiones, pero ahora, en estos días, nos habla a través del Hijo. Entonces, Él ya no se presenta a través de nuestros sentidos, no es una columna de fuego, no es una nube que nos guía, se presenta a través del Hijo. Y ahora el Hijo puede darse a conocer a través de cosas naturales que conozcamos por los sentidos. Yo puedo conocer el Hijo a través de una conversación con una persona, puedo conocer sobre el Hijo a través de un abrazo, a través de una prédica, a través de mi lectura de la palabra. Y aunque yo pueda conocer esas cosas con los sentidos, lo que está hablando no son los sentidos, sino lo que está hablando es el Hijo que está utilizando eso. Entonces es importante dejar claro este escenario de cómo he conocido a Dios y la realidad frente a eso para el tema de hoy, que es el tema del esfuerzo, de mi papel en el trabajo, de mi movilización, porque no puedo responder qué implica eso de mí sin saber cómo es Dios primero. Porque no puedo decir para qué me muevo, por qué me muevo, cómo me muevo si no conozco a quién me mueve. ¿Vale? Entonces, en el qué implica esto de mí, que es donde se encuentra el esfuerzo y el trabajo, muchas veces definimos el qué implica eso de mí a través de programas, de actividades, y vemos que a veces cuando hay frustración respecto al trabajo, pensamos que entonces el programa estaba mal diseñado, se pudo haber organizado mejor, y que sí se pueden mejorar y administrar las cosas como las administramos, se pueden administrar mejor. Pero si lo entendemos, el esfuerzo nuestro a través de programas y no a través del Hijo, el papel de nuestro trabajo no va a tener el peso que debería. Entonces, hablando del esfuerzo, vemos que hay dos realidades en las que oscilamos muchas veces, que una es el activismo de querer hacer más y el otro es el estancarnos, el recostarnos y no hacer nada. Entonces, tendemos a pensar que el que hace más es porque tiene más de Dios y el que de pronto no está haciendo mucho es porque encontró el reposo. Pero no.
Está demasiado reposado. La esencia de estos dos problemas es el adormecimiento nuestro a la vida de Dios. Como no conozco cómo es Dios, estoy dormido a su vida, no puedo saber qué implica la realidad de Dios en mi vida. Entonces, hablando del adormecimiento, hay una historia en Hechos que ilustra perfectamente qué sucede con el adormecimiento y qué conlleva, que está en Hechos 20, del 7 al 12, que es la historia de Eutico. Eutico era un miembro de la iglesia en ese momento. En ese momento, 20 del 7 al 12. La iglesia no era una organización como la es ahorita, no había un sitio congregacional definido, era solo la iglesia se reunía en casas, ¿no? Que eso era el aposento alto. Eutico iba a esa iglesia, que uno podría pensar conlleva muchísima más responsabilidad ir a esa iglesia que ir a la iglesia como vemos hoy en día. No era lo mismo en esa época en la iglesia primitiva ahora. Entonces, empecemos la lectura. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde todos estaban reunidos. Y a un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Entonces, ¿qué pasa con lo dormido? Muere. Entonces, lo dormido no hay que despertarlo, hay que matarlo, llevarlo a la cruz y que viva en la vida del resucitado. Lo que está dormido no hay que despertarlo, sino que hay que matarlo y que pase a la vida del resucitado. Entonces, la vida del resucitado es la que nos lleva a comprender nuestro esfuerzo, el por qué vivimos, el por qué nos movemos y el por qué existimos. Entonces, Eutico estaba ahí en su propio esfuerzo en la iglesia, pero no había conocido la vida del resucitado. Luego la conoció literalmente, que de pronto no es lo que queremos conocer en este momento, pero él comprendió eso, que en nuestra vida antes de Dios llevamos cargas, y probablemente Eutico estaba llevando la carga en ese momento del cansancio, del sueño. Antes de ir a la cruz tenemos nuestras cargas del día a día, el trabajo, la familia, la pareja, la economía, lo que sea, cosas del día a día que nos llevan a sentir un peso. Cuando conocemos a la eternidad, cuando conocemos a Dios, en ese preciso instante no recibimos la consolación, recibimos otro peso aún más grande que es toda la eternidad. Y nosotros no podemos cargar la eternidad. Pero por eso el Evangelio es una buena noticia, de que alguien recibió ese peso y lo cargó por nosotros. Entonces, eso es lo que entendemos, que se aligeró la carga, porque Él la cargó por nosotros, la carga del peso de nuestros pecados. Cuando lo entendemos, ese peso eterno, entendemos por qué fue tan grande la obra de la cruz. Ese peso que era insostenible por parte nuestra, lo carga Él. Y ese es el descanso que tenemos, ¿sí? Pero también entendiendo de que cuando Él promete un yugo que es ligero, el yugo sigue siendo trabajo. El yugo se usaba para unir los dos bueyes para que araran el campo. Él no prometió una cama ni prometió... Él prometió un yugo que seguía siendo para trabajar, pero que era un yugo fácil de trabajar. Entonces es desde esta vida del resucitado y no desde mi propia mente que puedo esforzarme y trabajar en la gracia, ¿sí? También vemos ahí el ejemplo de Pablo, que estaba predicando y predicó toda la noche. Venía desde antes de la medianoche predicando y predicando, predicó hasta que salió el sol, y nunca habla del sueño de Pablo tampoco. Pablo estaba predicando por horas, se muere Eutico, va, lo resucita y sigue predicando hasta que sale el sol. Y Pablo entendió
el esfuerzo de que él no se quedaba quieto, él fundó iglesias, hizo discípulos, levantó hijos espirituales, realizó milagros. Pero él qué decía respecto al esfuerzo, y estaba en 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Al leer este pasaje pareciera que Pablo fue la única persona que tuvo el derecho a decir yo me esforcé, porque si hoy en día alguien dijera yo me esforcé y yo he trabajado, decimos es un orgulloso, está en la carne. No. Pero Pablo entendió de qué manera él podía decir que se había esforzado y que había trabajado. Porque es muy fácil vender el mensaje de que, y entendiéndolo mal, porque es una verdad, de que no es en mis fuerzas, sino en las de él, para decir que entonces nadie puede decir que trabajó porque todo fue en las fuerzas de él. Porque tendemos a pensar que mi esfuerzo y la eternidad del consumado no conviven juntas, pero no es así. Esa realidad eterna del consumado debe manifestarse en la naturaleza temporal. Con nuestro trabajo hacemos que la eternidad hable, y es Él el que trabajó, no nosotros, pero sí trabajamos, como dice Pablo. Y esto lo explica David en el Salmo 63, verso 8. Que dice, a ti se aferra mi alma y tu diestra me sostiene. Entonces ahí vemos esas dos verdades, de nuestro esfuerzo y de lo que Dios hace con nosotros. A ti se aferra mi alma, o sea, mi alma está pegada a ti, está haciendo un esfuerzo, porque aferrarse no es sostener y ya, aferrarse es un esfuerzo, una fuerza que implica ahí. Pero a la vez dice que mientras David corre a Dios, mientras él se apega y se aferra a Dios, Dios ya lo está sosteniendo. O sea, mientras él hace un esfuerzo de que estar en él, ya él estaba en la mano de Dios. Entonces hay que entender que el esfuerzo mío natural y el estado del consumado es espiritual no son contrarios, porque el consumado es una verdad eterna, pero ahora yo tengo que en la temporalidad manifestarlo. ¿Sí? Porque desde la cruz todos nuestros pecados fueron limpiados, pero entonces tengo que traer esa eternidad que ya pasó ahora. Entonces el estado de consumado es de que todo ya terminó, no es contrario a mi esfuerzo de hoy. Pero el problema, o que a veces no entendemos, es que Dios no tiene hoy. ¿Sí? Dios no tiene hoy, pero entonces lo que yo haga hoy no define, no estoy malinterpretando o despreciando que Él ya acabó todo. Mi esfuerzo de hoy no implica que yo desconozca que Él ya hizo todo, pero debo de hacerlo. Y mi tiempo tenemos que entender que no lo limita. Cuando hablamos de hoy, cuando hablamos de los tiempos de Dios, deberíamos de olvidarnos del reloj, del calendario y de todo lo cronológico. Porque cuando hablamos de que mis tiempos no son sus tiempos, a veces pensamos es su agenda no es mi agenda. Y sí, es verdad. Pero lo que debemos llegar a pensar es que el tiempo cronológico que a mí me guía, no lo guía a Él. Entonces los tiempos de Dios no es solo en que su horario no es mi horario, sino que Él no tiene horario porque Él no tiene tiempo. Entonces, cuando esos son los tipos de atributos que le hemos dado a Dios, de resumir sus tiempos no son mis tiempos, a que su agenda no es mi agenda, ahí le atribuimos sin saberlo una temporalidad a Dios. Y esos son los tipos de cómo convertimos a Dios un ídolo. Entonces, el esfuerzo y el trabajo en la gracia se ven así en Ageo 2, del 1 al 14. Ahí Ageo está narrando, pues Ageo fue un profeta en los tiempos que se estaba reconstruyendo el templo, que el gobernador era Zorobabel y el sumo sacerdote en esa época era Josué. Ellos venían trabajando en la reconstrucción del templo, llevaban 16 años ya con la obra desde que Ciro había autorizado la reconstrucción, había soltado recursos, manos y no había habido ningún avance por 16 años. Pero en Ageo 2 empieza otra vez el esfuerzo del templo, pero renovado, y se ve así. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y como la veis ahora? La gloria primera es referenciando al templo de Salomón, que había sido como el templo más hermoso de todos.
¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo de todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar a los cielos y a la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrán el deseado de todas las naciones, y llenará de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ahí pensaban que iba a haber un templo aún más hermoso. Muchas personas interpretaron como el templo que luego levantó Herodes, que también era muy hermoso. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. A los 24 días del 9º mes, en el 2.º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: No. Y dijo Ageo: Si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, del velo y de todo lo que ellos santificaban, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: Inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: Así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos, y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Entonces, primero, una realidad es que ellos están edificando el templo y no han tenido ningún avance. Pero a partir de aquí ya contaron con la, bueno, digamos, ayuda, entre muchas comillas, de Dios, y de la mano de Él sí lograron levantar el templo después de 16 años de inactividad, porque iban con Él. Trabajando con Él se hace ligero. Ahora, si bien esto fue algo temporal que pasó, de una ayuda en una edificación temporal, lo que estaba hablando allí era una verdad eterna. Cuando dice que la gloria primera será mayor que la postrera, no estaba diciendo que iba a levantar un templo más hermoso, que sería el templo de Herodes, sino que estaba diciendo que iba a levantar a su iglesia. Entonces, ese es el tipo de esfuerzo en la gracia que Zorobabel y Josué se esforzaron en construir un templo físico, pero ellos no sabían que el templo el que estaban edificando era la iglesia. Además, al final, cuando vemos que le preguntan sobre la inmundicia de lo que tocan, cuando es en nuestras manos, no va a ser el trabajo que debemos hacer. ¿Sí? Por eso es que dice que nunca hiciste sacrificio y me preparaste un cuerpo. Porque el trabajo en él es edificar el cuerpo. Todo lo demás va a ser untado en nuestras manos y va a ser inmundo. Pero entonces eso no es que vamos a recostarnos y dejar que lo haga todo, sino entender que el estado de la eternidad del consumado se va a manifestar en la temporalidad, en los esfuerzos que yo haga sostenido en él. Entonces hay un trabajo que hacer y es el trabajo que él ya acabó. ¿Sí? Porque el templo que venían levantado, pues habían pasado 16 años sin un solo progreso, y él le levanta la iglesia. En el trabajo que él le anunciaba a ellos, él ya había visto la obra terminada. Y tal vez no se va a ver la obra terminada como creemos que es. Ellos pensaron en un templo magnífico y él estaba hablando de su iglesia. Y es por eso que en Mateo y Salmos dice lo siguiente. En Mateo 9, del 37 al 38, dice: Entonces dijo a sus discípulos: La cosecha es mucha, pero los obreros poco. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Y el Salmo 127.1 lo uno a esto y dice: Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, él no ve un campo para labrar, porque no dice oren para que en sus campos siembren, sino que él ve ya la cosecha. Pero debemos trabajar es en su cosecha, porque si no es el Señor el que edifica la casa, en vano trabajamos. Entonces debemos estar trabajando es en su cosecha. Y ese trabajo debe ser trabajado como lo hizo Pablo, que fue sin orgullo, que fue sin carne, que fue conociendo al que estaba edificando, ¿sí? Porque es el Señor el que estaba edificando. Y si no conozco a ese Señor que edifica, no puedo trabajar en su cosecha y sosteniéndome en él. Entonces, el llamado aquí es que pidamos ser obreros
para recoger su cosecha. El ser un trabajador en el reino de Dios no es una actividad, sino que es una identidad. Obreros aprobados, exacto. Entonces, es una identidad que construimos, que viene unido a lo que veíamos hace 8 días. Ser trabajador en el reino no es una actividad, es una identidad. Que esto viene unido a lo que veíamos hace 8 días, hablando de la historia de Pedro, de cómo él fue edificado, cómo fue fortalecido en el proceso de la gracia, de cómo pasó de Simón a ser Pedro. Y hablaba esto con mi mamá hace unos días también, hablando de el quebrantamiento que viene para nosotros, para construir la identidad que Él quiere de nosotros, que en este caso es como trabajadores. Y respecto a eso hablábamos del Salmo 51, si le puedes poner Danito, por favor, que habla del quebrantamiento de David, ante lo que había sucedido con Betsabé, con todo su pecado, que llega Natán y le dice que tú eres ese hombre. Entonces, en este salmo habla del quebrantamiento que nos lleva a ver nuestra identidad en él. Si no conoceremos nuestra identidad como trabajadores, como obreros aprobados, si primero no hay un quebrantamiento, si no recibimos ese peso de la eternidad, lo entendemos y vamos a él. Entonces, en este salmo empieza diciendo, pues el salmo de David, tal, vino a él Natán el profeta, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Entonces ahí, si lo puedes dejar ahí un momentico, David empieza diciendo cómo es Dios, ¿sí? Porque David había conocido a Dios, que es lo que estábamos hablando, y respondió ese cómo es Dios. Él sabía que él tenía misericordia, ¿no? Él dice conforme a tu misericordia, porque él conocía a Dios. Entonces, él ya había respondido el cómo es Dios, entonces por eso apelaba al carácter de Dios que él conocía, ¿sí? El Dios no conocido que hablaban los griegos que tenían ese altar, David lo conocía y por eso sabía cuál era el carácter de este Dios y le decía conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ahí es algo muy hermoso, es que ese borra que pide David, esa palabra en el original se usa en muchas partes en la Biblia, pero en una de esas fue en el diluvio, cuando dijo que le iba a borrar, es este mismo tipo de borrar. Entonces ese es el borrar que pide David, que lo inunde de él para que todo sea hecho nuevo. Ese es el borrar y el quebrantamiento que sentía David, no fue un quebrantamiento normal. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Sí? Ese lávame también era el lávame de lo que hacían las mujeres hebreas para limpiar la ropa, que pues uno no ve de shows, uno ve cómo limpiaban la ropa, que la azotaban y la azotaban contra la piedra para limpiarla. Ese era el límpiame que pide David. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Entonces, él había entendido el pecado que estaba delante de él. Él había entendido el pecado que estaba delante de él. Él había entendido el peso de la eternidad por el Dios que conocía. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Sí, él se vio a él primero en su estado natural para poder ir a la piedad de él, para ser renovado a través de ese diluvio que él pedía dentro de él. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. El peso de la eternidad que él había entendido, lo que pasó cuando Natán le dijo que tú eras ese hombre, eso fue lo que él entendió. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Ahí, si puedes parar en el anterior. El que dice ahí que los huesos que Dios quebró. En otras partes dice que los huesos que tú has roto, en otras versiones. Entonces, él sabe que el quebranto, incluso el quebranto que David sentía en ese momento de querer ser purificado no era por él, sino que era por Dios. Entonces, ese dolor que él sentía, él reconocía que no era su emocionalidad, no era el que llorara, no venía de él, sino que venía de los huesos que Dios rompió. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu.
Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Que era lo que pasó con Pedro, que era lo que compartías estos días en el grupo, que la gracia, muchos aspectos basados en lo que aprenda, pero la esencia de la gracia es lo que yo enseñe a otros. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Dice que David estaría dispuesto a hacer muchísimas actividades por Dios, que es el esfuerzo que a veces no entendemos. David podría hacer noches de adoración y David podría hacer jornadas evangelísticas por Dios, todo lo que él quisiera, pero él entiende que eso no es lo que él quiere. Los sacrificios que él quiere son el espíritu quebrantado. Y esa es la identidad desde la que trabajaba Pedro, que vimos hace 8 días, desde la identidad que trabajaba Pablo, y por eso Pablo desde el espíritu quebrantado podía decir, yo hice. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Ahí está hablando de que edifica tu iglesia, tu cuerpo. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia cuando estamos dentro del cuerpo, como lo hizo Pablo. Los sacrificios de justicia que hizo Pablo cuando se negó a sí mismo, cuando estuvo en prisiones, eso le agradó a Dios porque venía desde lo que él había edificado, desde los muros de Jerusalén que está hablando allí, desde el cuerpo de él. El holocausto y ofrenda del todo quemada. Entonces ofrenderán becerros sobre tu altar. La ofrenda que David quería dar, que no era lo que quería Dios, ahora sí, porque está dentro del cuerpo. ¿Sí? No, allá, entonces ya. Entonces, eso es lo que quería, lo que meditáramos, de nuestra identidad como trabajadores, de cómo viene esta identidad, del viaje que hacemos en el encuentro con Dios y de cómo el trabajador no se determina en el reino por la actividad, sino por la identidad, que debe ser en un espíritu quebrantado, sino por la identidad.